Muy buenas tardes. Hoy 28 de octubre vamos a dar la clase que va a quedar grabada, ¿no? Por cuestiones de energía eléctrica no podemos tener una clase en vivo, pero vamos a continuar para que ustedes puedan revisarlo justamente en el aula virtual. Vamos a continuar con la clase que estábamos viendo el día de ayer. Habíamos revisado un poquito ya de los movimientos que se dan, ¿no? Eh, en las cuentas contables, en los grupos contables. Vimos los movimientos que se generan tanto en el activo, pasivo y patrimonio. Y vamos a continuar, ¿no? Miren los movimientos que se generan ahora en déjenme les comparto pantalla. Muy bien. Los movimientos que se generan en los ingresos. Muy bien, miren. Entonces, en los ingresos va a ser un movimiento similar al pasivo, patrimonio y los ingresos tienen unos movimientos eh, similares, ¿no? En donde si aumenta su valor, lo colocamos en el haber, pero si disminuye el valor, colocamos en el debe, ¿sí? Miren entonces, revisemos un poquito. ¿Qué nos establece? Nos establece entonces que los ingresos, cuando aumentan su valor, ¿no? Nuevamente repito, colocamos en el haber y cuando disminuye en el debe. Veamos como un ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice este ejemplo? Que la cuenta ventas, que entonces la cuenta ventas, que es una cuenta contable de ingresos que pertenece al grupo número 4, la cuenta ventas de la cual pertenece a las cuentas contables de los ingresos, que nos establece como aquí el enunciado. La empresa Cartones recibe por concepto de ventas la cantidad de $1,000. Muy bien, pero en este enunciado de igual manera existen dos cuentas contables, ¿sí? Como para que exista la partida doble, mínimo deben existir dos cuentitas contables. Aquí, como podemos ver, vamos a resaltar las cuentitas que tenemos en este enunciado. La una, que es de ventas, ¿no? Que en la cual nosotros nos vamos a enfocar porque estábamos revisando justamente los movimientos de ingresos. Pero la otra cuentita contable que viene por acá puede ser los $1,000, ¿sí? Perdón, que recibimos $1,000, ¿no? La cantidad de $1,000. Es decir, que podemos recibir estos $1,000 por, eh, podemos recibir estos $1,000 por caja o por bancos, ¿no? Es decir, que nos pueden pagar con dinero en efectivo, nos pueden entregar un cheque, nos pueden hacer una transferencia, o a su vez, nosotros podemos otorgar un crédito. Este crédito se puede, eh, que otorgamos, se traslada a una cuenta contable, que en este caso viene siendo cuentas por cobrar, ¿sí? Que de igual manera, las cuentas contables que mencionaba en este momento, caja, bancos, cuentas por cobrar, forman parte de mi activo, ¿sí? Pero en la cuenta que nos vamos a enfocar en este momento es en la cuenta ventas. ¿Por qué? Porque esta cuentita está incluida en el grupo de los ingresos y eso es lo que nos interesa conocer. En su momento, ya cuando hagamos el registro contable de un desenunciado, el registro en el libro diario, el asiento contable, ahí sí ya vamos a trabajar con las dos cuentitas que intervienen, ¿no? Pero lo que me interesa ahora realizar es que conozcan el movimiento que se da en las ventas. Miren, entonces vamos por acá, copiemos. El primer paso es identificar la cuenta contable, ¿no? Que si nosotros verificamos aquí, le ponemos las ventas, ¿no? Que es el nombre contable que le estamos otorgando a a este hecho económico, ¿sí? Ventas, ventas, muy bien. Me dice entonces que la empresa Cartones recibe por concepto de ventas, es decir, que yo vendo, yo estoy vendiendo, sea mercadería o un servicio, pero la cuenta es las ventas, ¿no? Yo estoy efectuando ventas y me dice que recibo $1,000. Muy bien, pero enfoquémonos en la cuenta ventas. ¿Qué me dice? Cuando tú vendes algo, ¿qué estás? Estás incrementando las ventas que has realizado, el volumen de ventas que tú estás efectuando. ¿Está incrementando o está disminuyendo? En este caso, está incrementando las ventas que yo tengo, porque contrario sería, con el ejemplo que vamos a ver, y les adelanto un poquito, lo contrario sería cuando me devuelven la mercadería. Por ejemplo, si yo vendo algo, yo vendo inventarios, vendo mercaderías,
Estoy aumentando las ventas que estoy realizando, ¿verdad? Pero si me devuelven una parte de la mercadería que yo estoy vendiendo, ya no está aumentando, ¿verdad? La venta, sino que está disminuyendo, porque yo no puedo reconocer una venta en su totalidad cuando me realizaron una devolución, porque no estaría registrando lo correcto. Y entonces, cuando yo vendo algo, cuando estoy efectuando la venta, coloco en el haber, porque aumenta el valor en los ingresos, ¿sí? Que la cuenta de ingresos es ventas, ¿no? $1,000. ¿Y qué nos dice por acá? Y el cliente, en el segundo enunciado, dice, el cliente decide devolver el 50% de las mercaderías debido a defectos. Muy bien, esa venta que yo tuve de $1,000, yo ya no debería registrarlo en su totalidad, ¿verdad? O sea, ya no debería existir un saldo en su totalidad, es lo correcto. No debería existir un saldo en su totalidad, es decir, de 1,000, cuando me están devolviendo el 50% de la mercadería y que no se esté efectuando en su totalidad la venta. Entonces, por lo tanto, yo debo hacer otro asiento contable por este hecho económico, pero también debo registrarlo. Miren, como disminuye, debo registrar los $500 que viene a ser el 50%, lo registro en el debe, ¿sí? Y miren, y al final del día, ¿qué tenemos por acá? Hemos determinado que tenemos un saldo acreedor. ¿Por qué? Porque el debe, perdón, porque el haber, la sumatoria del haber es mayor a la sumatoria del debe. ¿Por cuánto? $500. Entonces, este es el valor que yo voy a registrar cuando ya estemos totalizando los valores de las cuentitas contables, ¿sí? En el libro mayor. Muy bien, entonces, miren, hemos registrado. Este es el movimiento que se va a generar, como les digo, en los ingresos que yo efectúe, ¿sí? Cuando aumentan las ventas, entonces siempre irá en el haber. Y cuando disminuye dichas ventas, entonces yo voy a registrarlas en el debe, ¿sí? Para que tengan en claro eso. Y vamos a ver el último grupo contable, el último movimiento que se puede dar. Entonces tenemos por acá los costos o los gastos, ¿no? Que los costos o gastos están representados con el número 5. Muy bien, ¿qué nos dice el enunciado? El siguiente es un ejemplo del movimiento contable de la cuenta publicidad, ¿sí? Publicidad. ¿Por qué? Porque miren, porque van a ser gastos, ¿no? Si nosotros pagamos un mes de publicidad, eso es considerado como un gasto, ¿sí? Entonces, gasto, la publicidad que nosotros pagamos, que son de consumo prácticamente las cuentas contables que van a intervenir en este grupo, las que son consumidas. Por ejemplo, yo pago publicidad y estoy haciendo uso del servicio por un mes. Entonces, directamente ir al gasto. Es un gasto publicidad, ¿sí? Por ejemplo, estoy pagando el arriendo por un mes. Es gasto arriendo porque es consumible, ¿verdad? Hay que diferenciar, claro, sí, los gastos con los costos. Cuando ya conocemos que los gastos son valores no recuperables y en cambio los costos son valores recuperables, porque los costos se cargan a un bien, a un servicio, y luego cuando posteriormente se realice la venta, nosotros recuperamos esos costos, ¿sí? Pero los gastos, como les digo, son valores no recuperables. Muy bien. Entonces vamos, la cuenta publicidad es la cuenta de gasto que vamos a enfocarnos en este ejemplo. Mire, pero ¿qué nos dice la premisa? Miren por acá, de los movimientos de los gastos, de los costos y gastos, que cuando un gasto aumenta de valor, aumenta su condición, cuando aumentan los costos o gastos, irán siempre al debe. Muy bien, no se olviden eso. Cuando un costo y gasto aumenta su valor, va al debe, pero cuando el mismo disminuye su valor, irán al haber. Sí, que es muy raro esto que vamos a poner acá en el haber, es muy raro. Y cuando hagamos en la práctica, vamos a ver que en general, de forma mayoritaria, vamos a encontrar que va a aumentar. Siempre vamos a registrar en el debe, ¿no? Cuando aumente los gastos. Pero miren, vamos con el ejemplo. ¿Qué nos dice? La empresa Música Actual paga por concepto de publicidad, que publicidad es la cuenta que nos vamos a enfocar, ¿no? En televisión, el valor de $1,000, ¿sí? Como les digo, en todo enunciado va a tener mínimo dos cuentitas contables. La una que ya hemos identificado que es la publicidad,
y le vamos a otorgar un nombre contable a cómo. ¿Cómo? Le vamos a poner gasto publicidad, ¿sí? Porque es un gasto, es algo que estamos consumiendo ya, que es consumible en un cortísimo tiempo. Entonces, ponemos como gasto publicidad, ¿sí? Pueden existir otros tipos de, no quiero confundirles con eso, pero va a existir otro tipo de, digamos, de publicidad que yo he pagado ya por un año, ¿sí? Pero yo, en vez de ponerle al gasto directamente, lo puedo ir devengando mes a mes y, mientras tanto, esa publicidad que pagué por adelantado puede formar parte de mi activo, ¿sí? Pues son casos puntuales que vamos a verlo en su momento. Pero miren acá. Entonces, la primera cuentita contable, ¿cuál es? La que nos indican, ¿no? Por acá, déjenme ver, que nos dice la cuenta publicidad. Bien, cuenta publicidad es la una, ¿verdad? Y en la que nos vamos a enfocar, porque esa va a ser la cuenta de gasto. Entonces, copiamos y pegamos esto. Copiamos y pegamos. Miren, entonces le otorgamos un nombre a la cuentita contable que vamos a utilizar y ponemos acá gasto, ¿sí? Gasto publicidad. Miren, gasto publicidad. Entonces, ¿qué nos dice? Que nosotros estamos pagando publicidad. Entonces, ese gasto que estamos incurriendo, que es de publicidad, ¿está aumentando o está disminuyendo de mi contabilidad, de mis hechos económicos, del registro que estoy haciendo? Ese gasto está aumentando, ¿es verdad? Porque estoy gastando más, ¿sí? Es decir, que si yo el siguiente mes voy a pagar otra vez publicidad, entonces ese valor se está aumentando el valor. Sí, por eso es que vamos a registrarlo en el debe, porque el gasto está aumentando su valor. Estamos gastando más en ese rubro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la premisa? Cuando un gasto aumenta su valor, debe venir al debe, pero cuando disminuye, lo ponemos en el haber. Y miren, ponemos acá $1000, porque está aumentando el valor. Entonces, si yo pongo por acá un dato más en este mismo enunciado, del mes de enero, ¿ya? Pero acá vuelvo en el mes de febrero y pongo acá, mire, en vez de enero ya pongo febrero. Entonces, el siguiente mes yo también voy a pagar $1000 por publicidad. Sigue aumentando ese gasto, ¿no es cierto? Sigue aumentando. Por lo tanto, voy a tener que poner acá otros $1000, miren. Y así, durante el año, los gastos que se haya incurrido por concepto de publicidad, porque ya le hemos nombrado así a este tipo de gasto, entonces nosotros vamos a ir registrándolo, ¿no? Son $1000, posiblemente puede venir más acá $1000, y al final del día, del final del periodo contable, nosotros podemos registrar un saldo deudor de $1000, ¿sí? Si se dieron cuenta, los gastos tienen naturaleza perdón, los gastos tienen naturaleza deudora, ¿sí? Por eso se ponen el debe, tienen naturaleza deudora. Pero miren, el otro grupo contable que me interesa para determinar resultados, que son los ingresos, ¿qué naturaleza tienen? Como vimos acá, ellos en cambio tienen naturaleza acreedora, porque al final del día, miren, acreedora. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando nosotros queramos determinar ya una utilidad, cuando ejecutemos un estado financiero, es decir, un estado de resultados para determinar utilidades, nosotros debemos tener un lado y lado, ¿verdad? Un debe y un haber, un deudor y un acreedor. Y por eso es que nosotros identificamos así, los ingresos tendrán un saldo acreedor y los costos y gastos un saldo deudor, porque ahí va a existir equilibrio, ¿no? Uno que sume, otro que reste, y así nosotros determinar al final del día, ¿qué tenemos? ¿Una utilidad o vamos a tener una pérdida? Con estos grupos contables nosotros identificamos el rendimiento que la empresa tuvo en su momento, ¿sí? Y por otro lado, miren por acá, vamos a revisar, ¿no? Eh, por otro lado, los tres primeros grupos que yo les indicaba del activo, el activo tiene una naturaleza tenemos deudora, ¿no? Porque va al debe, cuando aumenta va al debe. Por lo tanto, tiene una naturaleza deudora. Y el pasivo y el patrimonio tienen una naturaleza acreedora.
Y ya vamos a ver por qué esa premisa, que el activo, en cambio, tiene naturaleza deudora y pasivo y patrimonio tienen naturaleza acreedora, ¿sí? Que si nosotros eh, queremos diferenciar, vamos a verificar que el activo, pasivo y patrimonio son grupos contables que me permiten determinar la situación financiera de mi empresa. El estado de situación financiera yo voy a terminar con estos tres grupos. Y con los ingresos y gastos voy a determinar el rendimiento, voy a determinar los resultados de mi empresa, ¿sí? Entonces, miren, volvamos a esto del activo, que tiene saldo deudor. Pasivo y patrimonio tienen saldo acreedor. ¿Por qué? Justamente porque vamos a ingresar a un nuevo tema que se llama la ecuación contable, que ahí nos da el por qué. Miren, porque la ecuación contable es una fórmula sencillita en donde me dice, miren, el activo es igual al pasivo y al patrimonio. O a su vez, miren, ¿cómo sería el patrimonio? Ahí quiero que ustedes analicen un poquito. Si nosotros despejamos y me dice, muy bien, quiero conocer, yo ya conozco qué es el activo, hablando ya en una ecuación contable, en donde me dice el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Pero aplicando un despeje de fórmulas, digo, muy bien, pero yo ahora quiero saber qué es el patrimonio. Entonces el patrimonio será activo menos el pasivo, ¿sí o no? Porque estoy despejando, ¿sí? Estoy despejando. Entonces, así tenemos, ¿no? Que el patrimonio es el activo menos el pasivo, ¿no? Pero ahora quiero conocer qué es el pasivo. Y quiero que ustedes analicen ahí también. ¿El pasivo qué será? El pasivo entonces será el activo menos el patrimonio. Y miren, con la ecuación contable que tenemos aquí, podemos determinar estos rubros también por acá, despejando fórmulas, ¿no? Despejando por ahí, variables, perdón. Despejando variables, podemos ya identificar qué es el activo, como vuelvo y repito, en relación en relación del activo, ¿no? Perdón, el activo es igual al pasivo más patrimonio, pero de ahí podemos despejar fórmulas, ¿no? Identificando que el patrimonio, en cambio, es el activo menos el pasivo y el pasivo es igual a activo menos patrimonio, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia la ecuación contable, ¿sí? La ecuación contable hace referencia a eso. Y como vimos nosotros acá, podemos identificar el activo. Bueno, aquí está un resumen, ¿no? Aquí está un resumen de lo que nosotros revisamos, justamente acá en los movimientos, es para que ustedes verifiquen esto. En resumen, ¿qué me dice? Que cuando existe un movimiento de la cuenta activo, se aumenta, va al debe, si disminuye, al haber. En el pasivo, si disminuye, va al debe, se aumenta al haber. El patrimonio de igual manera, si disminuye, va al debe, se aumenta al haber. Los ingresos, de igual manera, si disminuye el debe, se aumenta el haber y los costos y gastos, en cambio, tienen una naturaleza deudora similar al activo, ¿no? Que si los mismos aumentan, van al debe y si disminuyen, van al haber. Muy bien, continuamos entonces con esta temática. Justamente ya tuve la oportunidad y ingresamos a esto de la ecuación contable. ¿Qué nos dice entonces la ecuación contable? Nos establece que la ecuación contable prácticamente es el activo. Quedémonos solo con esta ecuación contable, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, pero sin perder de vista también estas otras fórmulas que se pueden generar, ¿no? Identificando que el patrimonio es igual al activo menos pasivo y que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. Justamente para entender un poco mejor esto y antes de ingresar ya a la parte práctica, la parte que nos interesa, es necesario hacer un poquito de ejercicios, ¿no? Unos ejemplos bien sencillitos que les he traído por acá anotado, en donde me dicen, miren, una empresa inicia operaciones el 1 de enero del año que corresponda, ¿no? Del año que corresponda. Para lo cual el propietario, para lo cual el propietario realiza los siguientes aportes, ¿sí? Los siguientes aportes. Es decir, que es una empresa nueva, va a iniciar operaciones el 1 de enero
y el dueño de la empresa, del negocio, realiza los siguientes aportes. Me dice que él va a entregar dinero en efectivo. Dinero en efectivo, ¿por cuánto? Por $500, muy bien. Dice que el señor también, un segundito, dice que él también tiene por ahí un escritorio, tiene un escritorio, ¿no? Tiene un escritorio, un escritorio de oficina, ¿no? Un escritorio de oficina que cuesta, está valorado en $300, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Que el señor tiene una copiadora que está valorada en $2,100, porque el negocio de él es sacar copias, ya por ejemplo. Y miren, entonces tenemos así entonces, tenemos esos datos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos identificar con una ecuación contable, entonces, ¿cómo sería? Primero, identificar. Entonces, identificar. Primero identifiquemos las cuentas contables que nosotros deberíamos otorgarle a estos activos que estamos nosotros registrando, ¿sí? A los aportes que está haciendo este señor. Dinero en efectivo, sean denominaciones de cualquier valor que tengamos, de cualquier denominación, el dinero que tengamos en monedas o en billetes, lo vamos a denominar caja, ¿sí? Caja. ¿Por qué? Porque tienen una misma naturaleza, tienen un mismo fin. Hacemos conjunto de eso y otorgamos una cuenta contable, un nombre a la cuenta contable. Un escritorio de oficina. Puede ser un escritorio, puede ser sillas, puede ser muebles en general, y nosotros le vamos a otorgar un nombre contable. Muebles de oficina. Tenemos una copiadora, podemos tener una copiadora, una computadora, podemos tener impresoras, etcétera, ¿no? Pero a esto nosotros lo vamos a otorgar un nombre de una cuenta contable. En este caso, equipos de cómputo, ¿sí? Equipos de cómputo. Y hemos nombrado ya a las cuentitas. Miren, para ponerle un ejemplo, nos dice que el inicio de operación del 1 de enero y realiza los siguientes aportes. Me dice que ha entregado dinero en efectivo $500, muy bien, eso le vamos a nombrar como caja. Miren, tenemos un escritorio de oficina, que lo hemos nombrado muebles de oficina, ¿no? Con un valor de $300 y una copiadora por un valor de 2,100 y lo hemos denominado como una cuenta contable que se llama equipos de cómputo. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos. ¿Qué me dice por acá? Que yo debo registrar que todos estos valores que recibe la empresa son de propiedad y quedarán bajo el control. Por lo tanto, no forman parte, perdón, forman parte del activo. Y es verdad, miren por acá, ¿qué me dice? Que todas estas cuentitas forman parte del activo, porque estoy aumentando el activo, ¿sí? Estoy aumentando el activo. Por lo tanto, todo esto forma parte de mi activo, ¿verdad? Pero si yo empiezo así, yo no tengo ninguna deuda en mi negocio. Yo inicié mi negocio, no tengo ninguna deuda, nada que pagarle a terceras personas, no tengo obligaciones con terceros. Por lo tanto, el pasivo será de cero. Pero ¿qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice entonces? Que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, ¿verdad? Por lo tanto, ¿el activo de cuánto será? Aquí veamos la totalidad. El activo es de $2,900, ¿sí? Este es el total de mi activo, $2,900. ¿Tengo pasivos? No tengo, no he empezado con obligaciones, como les digo. Y el patrimonio, ¿se acuerdan cuál era la conceptualización del patrimonio? Nos decía que bajo NIF, el patrimonio prácticamente es la parte residual entre la diferencia de los activos menos los pasivos. Entonces, si nosotros hacemos la diferenciación entre activo y pasivo, es decir, la resta, activo menos pasivo, ¿cuánto me da? Es decir, los 2,900 que tengo como activo menos mis pasivos que tengo actualmente, ¿cuánto es? Cero. Por lo tanto, mi patrimonio, ¿de cuánto es mi patrimonio? Mi patrimonio será de los mismos $2,900, ¿sí? Aplicando lo que nos dice normas internacionales de contabilidad, justamente, mire, me dice entonces que mi patrimonio es de
$2,900. Y esto más fácil lo vamos a reemplazar o lo vamos a trasladar a un pequeño formato que quiero que ustedes tengan en consideración, en donde en la parte derecha nosotros vamos a encontrar al activo, ¿sí? Al activo, y aquí vamos a poner la caja que forma parte del activo. Miren, dinero en efectivo, caja, 500. Vamos a tener muebles de oficina, ¿cuánto? $300. Y vamos a tener equipo de cómputo. Equipo de cómputo por $2,100. Y miren, aquí ponemos entonces total activos, ¿cuánto? $2,900. ¿Sí ven? $2,900. Pongamos acá, solo por fines didácticos, miren, pongamos acá entonces el pasivo, ¿sí? El pasivo. Pero el pasivo yo voy a tener aquí 0, ¿verdad? 0 voy a tener yo aquí, porque no tengo ningún pasivo. No voy a registrar un pasivo cuando no existe una obligación. Solamente cuando exista voy a hacer el registro. Pero si no existe, lo voy a dejar en 0. Muy bien, hemos registrado los pasivos. En este caso, 0. También vamos a registrar el patrimonio, porque esto es lo que nosotros debemos tener en consideración de acuerdo a una ecuación contable, en donde me dice que el activo es igual, miren, aquí voy a poner, es igual, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Es decir, que el pasivo y el patrimonio me deben dar un valor igual al que yo estoy registrando en mi activo. Por lo tanto, en el pasivo yo no tengo nada, pero el patrimonio sí me debe dar un valor. En este caso es el capital, ¿verdad? Que el capital viene a ser los mismos 2,900. Y por acá abajo entonces ponemos total pasivo más patrimonio. ¿Y cuánto es? Los 2,900 que tengo yo. Miren. Y entonces, se cumple la premisa que les estoy explicando. Se cumple entonces, miren, se cumple. Se cumple la ecuación contable que les estoy indicando. ¿Por qué? Porque el activo, 2,900, será igual al pasivo, en este caso 0, más el patrimonio, que es 2,900. Entonces, activo 2,900 es igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio, 2,900. ¿Sí ven? ¿Y qué nos decía el otro? Miren, el otro, solo para que verifiquen que estamos cumpliendo lo que nos establece. ¿Qué nos dice? Que el patrimonio entonces es activo menos pasivo. Y es verdad. Entonces, el patrimonio, los 2,900, me debe dar la sumatoria, ¿no? Cuando yo haga la diferencia entre activo y menos pasivo. Entonces, activo 2,900 menos pasivo 0 me da los mismos 2,900, ¿sí? Y miren, hagamos entonces el otro. Me dice que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio. ¿Y yo cuánto tengo de pasivo? 0. Y me va a dar 0 con lo que me dice por acá, que yo reste el activo menos el patrimonio. Muy bien. ¿El activo cuánto es? 2,900. Menos el patrimonio, 2,900. Entonces, ¿cuánto me da? 0. Se cumple lo que me establece en la ecuación contable. Eso es lo que nosotros debemos aprender, ¿sí? Debemos revisar un poquito más de lo que hace referencia a las cuentas contables, ¿sí? A lo que hacen las cuentas contables, eh, perdón, a los nombres que vamos a otorgar a un conjunto de bienes o servicios. Es decir, que nosotros ya debemos ir familiarizándonos con las cuentas contables que vamos a utilizar de acuerdo o conforme a los hechos económicos que se vayan efectuando. Y el segundo, lo segundo que quiero que también estudien y repasen un poco más son los movimientos de los grupos contables, lo que vimos aquí, ¿sí? En este tema. Y lo tercero que quiero que repasen es la ecuación contable, ¿sí? Que verifiquen esta ecuación contable. La próxima clase, la próxima semana, vamos a realizar más ejemplos de esos de la ecuación contable. Es necesario que nosotros hagamos, porque con esto nosotros ya vamos a tener más en claro el panorama para realizar un estado de situación financiera inicial, ¿sí? Que eso se realiza el 1 de enero, porque el 1 de enero nosotros ya tomamos en consideración hasta el 31 de diciembre, ¿no? Que es la finalización del cierre contable.
pero el 1 de enero nosotros debemos presentar una situación inicial de la empresa, es decir, cómo iniciamos operaciones en ese año. Y con esto, justamente con este modelo que les estoy presentando aquí, con este formato, es algo muy similar lo que vamos a desarrollar en las próximas clases sobre el estado de situación financiera inicial, ¿sí? Porque ese es uno de las etapas iniciales de un proceso contable. Primero hacemos un estado de situación financiera inicial, luego hacemos la jornalización y luego los demás pasos que vamos a tener más adelante, ¿sí? Me hubiese gustado que este tema lo topemos en clases en vivo. Esta clase es grabada y la voy a estar subiendo en el aula virtual, pero la próxima semana seguramente, cuando ya estemos los compañeros conectados, me gusta que realicen las preguntas para yo poder aclarar algún tema que se encuentre con, que se encuentre con dificultades, ¿no? Que encuentren alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud por ahí. Entonces, vamos a quedar hasta ahí para que ustedes verifiquen, revisen el video y la próxima semana continuamos con más ejemplos, ¿sí? Más ejemplos de donde ya vamos a tener activo, vamos a tener pasivo, vamos a tener cuentas del patrimonio, ¿sí? Para que nos vayamos eh, poniendo un poquito más en contexto y sobre todo complicándonos un poquito más para entender mejor, ¿sí? Los escenarios que se pueden efectuar, ¿sí? Entonces, ahí les dejo la clase para que ustedes revisen y nos vemos la próxima semana.